Muy buen día, Andrés. ¿Cómo estás? Buen día, Antonio. ¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo me la describe? Pues muy bien, muy bien. Bueno, hoy la idea es hablar un poco de eso, de cómo está la situación actual, pero desde el punto de vista de un proyecto de sistemas. Así que, bueno, para seguir con la secuencia que traemos de los temas que tienen que ver con la evolución del desarrollo de un sistema de información. Así que, bueno, comencemos con eso, pues. Básicamente tenemos que describir qué pasa en la evaluación de la situación actual de un proyecto. Y creo que básicamente lo primero que tenemos que decir es de dónde viene. Es el siguiente paso después de haber hecho los requerimientos de información Sí, y básicamente es lo que hace el que tiene que determinar qué es lo que tiene que cambiar. Eso es básicamente lo que... básicamente, si ganas un proyecto, digamos, lo primero que tú tienes que hacer es el estudio de la situación actual para conocer bien el flujo de proceso, flujo de datos, las personas involucradas en cada uno de los procesos, Exactamente. las responsabilidades, incluso los roles hasta la permisología se pueden ir identificando. Claro, o sea, todo lo que tenga que ver alrededor de eso que estás evaluando. Eh, el estudio de la situación actual para mí es fundamental porque lo primero que tú haces, por lo menos en el caso de mi historia personal, siempre procuramos este, recorrer todo el flujo de trabajo, desde el origen de la data. Yo tenía un supervisor de allá de Cardón que decía, tenemos que buscar desde donde nace la data hasta que finaliza, hasta donde finaliza el flujo de trabajo. Ujú. Si nosotros pasamos por todo ese proceso, ya podemos, con las herramientas que tenemos, plasmar el flujo de proceso, plasmar incluso ir armando el diseño de los datos y ir identificando los recursos o las personas y permisología que van a tener cada quien. O sea, qué hace cada persona. Exacto. Ahí Entonces, hago una acotación adicional. Eh, esta evaluación la necesitas hacer para plasmar en algún lugar, sea escrito, sea con diagramas, claro, sea el cómo fluye el proceso hoy. Y es lo que te va a permitir después compararlo con cómo se estima que va a quedar después de la aplicación del sistema. O sea, tienes una situación actual. Y ojo que esta situación actual se tiene que evaluar desde el punto de vista de procesos y también desde el punto de vista de de la información. O sea, cómo fluye la información a través de los procesos que hoy existen para que después puedas compararlo con lo que estás proponiendo hacer. O sea, en y ese cambio, lo fundamental es que tú vas a entender ¿cómo el funciona el proceso, proceso? cómo funciona el flujo de trabajo en ese cliente. Aunque tú conozcas bastante la funcionalidad, este, hay que ir a la empresa o a la institución y ver cómo ellos trabajan. Si tú tienes experiencia, entonces tú fácilmente vas a identificar la situación actual. Si no tienes suficiente experiencia en esa área, pero sabes análisis de procesos, vas a poder identificar qué es lo que está pasando. Incluso allí es que tú empiezas a vislumbrar la solución Si te para das la cuenta de propuesta. vicios, te das cuenta que vicios que están en el proceso, te das cuenta que cosas que no se hacen en el proceso y deberían hacerse, o cosas que Exactamente. se hacen de más. Bueno, básicamente los vicios, perdón. Este, Y cosas que hay se están... cosas que se hacen y no tienen sentido. Eso, ujú, Que te exactamente. ocurre, y eso es cierto, porque a nosotros nos ocurrió reportes que se generan que recibe alguien en otro departamento donde no hay mucho flujo de información entre las personas y la persona no le llega el reporte, bien sea por correo, le llega físicamente, llama ahora más por correo, pero simplemente lo ven, a veces abre el correo, ni siquiera lo revisa. O sea, y es un esfuerzo que se está perdiendo, porque el reporte prácticamente se está tirando a la basura. Sí, y es un, re- Y así hay muchos procesos. y pasa, o sea,
es un esfuerzo que hace alguien, hay alguien invirtiendo horas en ejecutar, por ejemplo, ese reporte, en dedicarle tiempo en revisar otra cosa y resulta que al final del proceso ese reporte no lo revisa nadie o no tiene un peso que amerite, pues, digamos, la cantidad de tiempo que se está invirtiendo ahí. Entonces, esa situación actual, o sea, nos permite primero plasmar y conocer cómo funciona hoy y de allí poder identificar todas aquellas cosas que necesitamos cambiar o que se deben cambiar con la implementación del sistema o con Y la todos los otra procesos que cosa se estén haciendo. allí es determinar la infraestructura que se está usando, este, a nivel de equipos de De equipo. computación, de Ujú. sistemas operativos, de base de datos, Interfaces. este, aplicaciones en Excel que estés utilizando, en Word, a lo mejor que tú utilizas para emitir algún documento. O sea, toda esa parte, aunque sea la parte manual del proceso que tenga que ver con lo que te exigen los requerimientos, tienes que chequear. Ahí dijiste algo que es muy importante y que pasa con mucha frecuencia. Muchas veces parte de los procesos que tienen las empresas son sustituidos o son elaborados con hojas de cálculo. O Sí, sea, tienes un proceso que para que pueda avanzar necesitas de una persona que haga un trabajo en una hoja de cálculo. Esto, a ver, pasa porque sencillamente muchas veces la forma de solucionar un problema rápido es hacer una hoja de cálculo, hacer una bajada de datos, hacer la hoja de cálculo y con eso después pasas un archivo, un correo al siguiente en el proceso y con eso resuelve. Pero lo que pasa es que al estar en una hoja de cálculo y estar por fuera, pues no está nativo en la base, en una base de datos que después puede alimentar a otras cosas. Toda la información que se maneja por Excel, más allá de que Excel es una buena manera de solucionar eventualmente algunos problemas, por la rapidez, por cómo funcionan las hojas de cálculo, cómo, lo que te permiten hacer diagramas, o sea, hay una cantidad de cosas que te hacen con mucha facilidad una persona que tenga cierta pericia en eso. Pero la cuestión es que al hacerse por fuera de los sistemas, no tienes la información que se genera y que procesa para después hacer otras cosas dentro de los mismos flujos sí, del y es proceso. importante porque más que todo cuando el proyecto que estás trabajando ya tiene un sistema funcionando, la mayoría de las personas piensan que lo importante es lo que está en el sistema. Y las tareas que ellos hacen alrededor, fuera del sistema, a veces no la comentan, pero resulta que son fundamentales para que tú, o sea, en los requerimientos que te piden y para que tu proceso sea eficiente, deberías incorporarla. A veces te das cuenta que no vale la pena incorporarla, pero esa es una pregunta importante. O sea, no solamente tú tienes que ver el flujo automático, sino que también tienes que ver todo el flujo Manual, manual claro. de proceso. Claro, si hay algo manual, es porque algo transaccional se está haciendo por fuera del sistema y habitualmente, uno, la información que manejas proviene de algún sistema. O sea, tiene que hacerse una bajada de datos, seguramente con un query o con algo. Alguien dedica tiempo a Actualmente bajar la los sistemas información. ya, la gran mayoría te exportan data Excel. Entonces te toman Sí, data de Excel. Entonces, bueno, ya descargar la información para ellos es muy fácil y empezar a hacer un proceso paralelo también es es mucho bastante más fácil. sencillo trabajar. No, a ver, ojo, no estamos diciendo que Excel no es una gran herramienta de Es una trabajo, buena, ¿no? porque evidentemente muchas veces, a ver, en O muchos de los sea, proyectos en los que yo he participado, básicamente lo que hacemos es, no hacemos un módulo de extracción no, ¿cómo se llama? La forma de extraer los datos, lo que hacemos es que creamos mecanismos para que con sencillez se pueda obtener información de la base de datos, porque manipularla para hacer análisis en Excel es realmente es mucho algo más que fácil. mucha gente hace de forma Digamos sencilla. que las hojas actualmente la tendencia es integrarlas a los Claro, sistemas, de alguna manera. Tú puedes incluso este, exportar la data, realizar cálculos, soporte cálculos, gráficas en tu hoja de cálculo y esa información tomarla de nuevo en la hoja de cálculo y cargarla en la base de datos.
tenemos que plasmar esa realidad, tanto lo que está automatizado como lo que Por está fuera. manual, identificar a las personas que participan en el flujo de trabajo, qué responsabilidades tienen, qué información entra en cada proceso, qué información sale de cada proceso, de dónde viene la información que entra y a dónde va la información. Este, digamos, ahí tú tienes que tener herramientas, un diagrama de flujo de procesos, hay distintas metodologías donde tú puedes ver el proceso, puedes ver el flujo de datos, puedes ver el personal responsable. Esa información te va a ayudar después a diseñar tu sistema, a diseñar el sistema a nivel de datos y a nivel de seguridad con los roles este, que vas a asignarle a cada persona en su cargo, por ejemplo. Así es, de hecho, de aquí sale la matriz de usuarios, la matriz de roles, de cómo está hoy y, y te permite, digamos, evaluar específicamente en cada rol, cada función del sistema, qué cosa cambia. Sí, entonces, al, Este, al, al final tú tienes que emitir un documento, que es el documento del diagnóstico de la situación actual, que ese documento tiene que ser discutido con el el, cliente internamente, sí. sí, digamos, el funcional el líder de proyecto funcional del lado del cliente. Y una vez que es aceptada esa visión de lo que realmente se piensa que es el sistema actual, ya digamos, ahí termina el Sí. proceso. Ojo que hay empresas que tienen suficiente información documentada que te indican la situación actual. Sí, Hay empresas que tienen bien procedimentado, que tienen documentación para que el proveedor, digamos, el servicio comprenda la situación actual. En otros casos, bueno, digamos que es la gran mayoría de los casos, diría yo, sí. esa documentación o es obsoleta o no existe. Entonces, por eso Se es muy podría dar, importante. lo usual es que tenga que revisarla. Sí, Tendría no, que no, tener la revisión es sí una o sí. probabilidad muy buena de que acaben de hacer un análisis de procesos o de simplificación de procesos y tenga el estudio y esté calientico. No, 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 a ver, es lo que digo. Pero sí, Siempre hay la evaluación, siempre se tiene que evaluar y se en tiene. empresas grandes, usualmente tú tienes mucha información del proceso. Sí, en Incluso empresas, lo tienes ya, tienes el documento, lo que tienes que revisarlo y preguntar qué cosa habrá cambiado. en empresas En empresas grandes, medianas y pequeñas, yo te digo que la experiencia que yo tengo es que en empresas grandes, más allá de que son grandes y tienen tiempo, a menos que estén bajo una determinada norma, que estén cuidando que no salgan de esa norma, este, exacto, si ellos eh, tratan de cumplir con una por norma eso, o ISO, por sea, ejemplo, ahí te van a tener. Si no la sí, tienen, bueno, probablemente no. pero hay muchas empresas grandes que pareciera que deberían tener y no lo tienen, o Y no sea, lo o tienen. tienen documentación que es muy obsoleta, es vieja. Imagínate, o sea, por ejemplo, si lo que estás haciendo es sustituir un sistema, la información de los sistemas habitualmente está desactualizada. Ese es otro Habitualmente. punto que un día debemos discutir sobre la documentación. Sí, pero Porque la documentación, y eso es parte de la revisión de la situación actual. O sea, te dicen, voy a sustituir toda la funcionalidad que hace el sistema tal. Bueno, ¿qué hace el sistema? Bueno, la documentación o muy vieja, o no existe. Pasa muchísimo. A menos que esté sustituyendo un software, que esté un enlatado que tenga documentación formal y tal cosa, habitualmente esa documentación no existe o es demasiado, eh, es obsoleta. Entonces, bueno, aquí lo importante es que siempre está la evaluación y en esa evaluación se tienen que evaluar todo lo que es la situación actual desde el punto de vista de procesos, de sistemas, roles y responsabilidades, este, y bueno, todo lo que esté alrededor de lo que está, del las proceso que está, interfaces, las las interfaces. interfaces con otros sistemas, Sí. Y al final, que ya después será el siguiente paso, es cuando estás proponiendo hacer los cambios que vas a hacer, pues tener esta documentación te permite hacer una comparación del cambio que vas a tener con la implementación o con la culminación del proyecto que estés trabajando. Pues ¿verdad? Tienes la situación actual y de esta situación voy a pasar a esta si hago
Estas a son las a cosas. la propuesta. Claro. Entonces, bueno, creo que redondea la idea. No creo que haya, siempre hay mucho más que hablar, pero bueno, lo importante de esto es definir puntualmente qué, qué, qué es esto. ¿Y quiénes lo hacen? Bueno, ya tú lo mencionaste. Lo Bien, hacen los líderes funcionales, digamos, tanto de la empresa como del lado del proveedor del servicio, con un equipo, evidentemente, que tiene que estar alrededor de esto. Los líderes funcionales o los analistas funcionales y bueno, el personal del lado del cliente que conoce cada proceso en particular. bueno, y al final siempre hay el entregable, que es el documento de diagnóstico de la situación actual. Exactamente, Bueno, exacto. yo creo que, Él o los documentos, digamos, son diagramas, son documentos, digamos, o sea, es un compendio de varios tipos. Hay ya distintas metodologías, pero aquí lo importante es que siempre hay un grupo de documentos que avalan o que lo engloba como diagnóstico de la situación actual. exactamente. Y bueno, yo creo que con eso llegamos. El tema es importante, pero creo que con esto es suficiente para... Así es. Bueno, nada, lo dejamos por acá por ahora. Como decimos siempre, si están interesados en dar una opinión, digamos, estamos a la orden. Y bueno, aquí seguiremos. Bueno, Antonio, Un un abrazo, abrazo. Andrés. Chao. Hablamos.